De que... puede trascender a nivel internacional. Correcto. Ok, buenas tardes. En este momento vamos a hacer una sesión práctica de una configuración de escaneo SMB. Para esta práctica vamos a utilizar un multifuncional Xerox WorkCenter 3655, aunque en teoría es lo mismo en todas las multifuncionales. Lo que necesitamos para poder realizar una configuración de SMTP son tres cosas. La primera de ellas es una carpeta compartida, un usuario que tenga permiso para poder acceder al sistema operativo de la computadora a la cual queremos depositar el archivo, ¿verdad? Y la configuración de la plantilla o el flujo de buzón o flujo de carpeta o como le queramos llamar, ¿verdad? En este caso, vamos a primero a irnos a la parte de la configuración de la plantilla. En este caso, vamos a exploración y vamos a crear una plantilla nueva. En este caso, se puede llamar práctica o un nombre que los clientes o el usuario sea descriptivo. Puede ser el nombre del departamento, puede ser el nombre del servidor, incluso pues el nombre personal de este usuario. Por ejemplo, vamos a usar el nombre de el colega José Sevilla. Nombre amistoso. Vamos a utilizar el protocolo SMB. ¿Ese es por flujo de trabajo? Sí. Sí. Vamos a utilizar el protocolo SMB. El protocolo FTP, que es para transferencia de archivos, ya es un protocolo que está quedando un poco atrás. Entonces vamos a utilizar SMB para esta práctica, que es lo más común, ¿verdad? Fijan, aquí tenemos ya dónde queremos depositar el archivo. En este caso, va a ser nuestra dirección IP. Vamos a darle ipconfig para saber cuál es el IP de esta máquina. En este caso, yo estoy utilizando esta dirección IP. ¿De acuerdo? Es para la interfaz de red Ethernet, que es por cable de red. Entonces, de 172, 26, 16, me equivoco, 66. El día de ayer estábamos hablando acerca de los puertos. En este caso, el SMB utiliza el puerto 445 de manera predeterminada o el 139. Si por alguna razón tuviéramos problemas de conexión, podemos incluso cambiarlo al 139. Puede ser de que donde este cliente o en este escenario esté bloqueado el 445. Entonces, perfectamente podemos hacer prueba con el 139 en uno de los diagnósticos o las pruebas que podemos realizar. El recurso compartido es el nombre de la carpeta a la cual vamos a compartir. Aquí me voy a detener un momento porque vamos a realizarlo paso a paso. ¿Ok? En este caso vamos a crear donde nosotros o donde el cliente mejor lo prefiera, una carpeta. Esta carpeta le vamos a llamar test. Porque ya tengo una carpeta de prueba que se llama scan. Entonces vamos a llamarla test. Le vamos a dar clic derecho, test en minúscula le puse. Esto es importante porque tiene que ser exactamente como está escrita. ¿Ya? Si le ponemos test en minúscula, así vamos a definirlo en la plantilla. Entonces, vamos a propiedades, le damos compartir. Aquí vamos a compartir esta carpeta en la red. En este caso, yo soy el propietario de esta sesión del sistema operativo, entonces por defecto yo aparezco ya en los usuarios que tienen permiso, ¿verdad? Pero nosotros vamos a decir
agrégame a todos los usuarios que puedan leer y escribir. Esto es importante porque uno de estos usuarios va a ser el que vamos a crear para poder escribir sobre esta carpeta y depositar los archivos escaneados. ¿De acuerdo? Entonces, le vamos a dar compartir. Listo. En esto de compartir, si nos fijamos, todos le dimos permisos de lectura y escritura. Sin embargo, nosotros incluso podemos buscar nombres. En estos son nombres de dominio. Entonces, por ejemplo, aquí está José Sevilla. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. En este escenario, por ejemplo, José Sevilla. Le damos a lectura y escritura, a todos los vamos a quitar. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo aquí? Que solo el usuario José Sevilla va a poder leer y escribir sobre esta carpeta. ¿Verdad? Entonces, necesitaríamos utilizar el usuario José.Sevilla para que se pueda autenticar en el sistema, en mi sistema operativo, en la plantilla de flujo de correo, para que pueda depositar. ¿Qué problemas podemos tener al utilizar un usuario de dominio? Que por políticas cada cierto tiempo tienen que renovar la contraseña. Entonces, eso nos puede generar una falla. Por eso nosotros, la recomendación es usar un usuario de sistema, que la contraseña no va a variar y nosotros la vamos a definir. En este caso, vamos a dejarlo en todo, siguiendo con la práctica, lectura y escritura, y le damos compartir. Listo. Ahora, en uso compartido avanzado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Verificamos que la carpeta está compartida y miramos los permisos. Por ejemplo, todos tienen control total, cambiar y leer. Estamos bien. Le damos a aceptar y le damos cerrar. De acuerdo. Ahora, aquí nosotros ya podemos continuar con la configuración de esta plantilla de distribución. Entonces, ¿cómo le llamamos a nuestro recurso compartido? Test. Es la carpeta que está compartida en la red. Ahora vamos, esta es subcarpeta, crea un archivo XSM, lo vamos a quitar para que solamente nos cree el archivo PDF o el escaneo, como lo queramos definir. Le vamos a quitar esto también, que este registro de trabajo. Ahora viene la tercera, el tercer punto de la configuración, el nombre de la conexión. ¿Qué es el nombre de la conexión? Es un usuario de sistema. ¿Ok? Este usuario de sistema, como ya lo había mencionado anteriormente, lo podemos crear aquí en equipo, clic derecho, y le damos administrar. ¿Ok? Entonces, nos vamos a usuarios y grupos locales, usuarios, y aquí tengo un sinnúmero de usuarios que nos van a servir para esta práctica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para crear un usuario de sistema? Le damos clic derecho, usuario nuevo. Vamos a definir un usuario scan. Aquí en la descripción, en lo personal, a mí me gusta dejar la contraseña 2020, si una migración hacia abajo, para futuras referencias, para que el ingeniero que llegue a verificar la configuración ya sepa cuál es la contraseña que se usó, o uno mismo, pues. A veces también uno maneja tantas contraseñas que se olvida, entonces en este caso vamos a utilizar esa que dejamos ahí en la descripción. Eso es opcional, pues ya eso es algo que a ustedes les gusta trabajar así, o si lo quieren eliminar, eso es a criterio de ustedes. El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión. Lo vamos a desactivar. No queremos eso porque no va a ser un usuario que va a estar autenticado, que lo vamos a usar para tener acceso a este computador. El usuario no puede cambiar la contraseña y la contraseña nunca expira. Le damos crear y es tan sencillo como eso. ¿Qué pasa si la contraseña o este usuario ya está y la contraseña no la sabemos? Entonces nosotros, y no aparece aquí en la descripción, ustedes se fijan aquí en las propiedades, yo les había mencionado que aquí a mí me gusta dejar aquí la contraseña como tal, ¿verdad? Si ustedes se fijan, aquí está. Entonces yo, si quisiera hacer una configuración futura, yo, este brother usó la PBS 2020, si no me eso. Pero si no estuviera, solamente le damos clic derecho, establecer contraseña. Le damos continuar y aquí podemos una contraseña nueva.
para que nosotros usemos en este momento la que queremos definir en la plantilla de flujo de escaneo. Perdón. Entonces, ya la dejamos. Vamos a minimizar aquí y seguimos con nuestra configuración. ¿Cómo se llama el usuario? Scan. La contraseña, PBS 2020, signo de admiración hacia abajo, PBS 2020, signo de admiración hacia abajo para confirmar. Y le damos a agregar. Esta es una configuración básica de un escaneo a carpeta. ¿Correcto? Aquí la podemos editar y la vamos a verificar. Entonces, una dirección IP, que es la dirección IP del servidor. En este caso es la computadora, esta computadora que vamos a hacer prueba. ¿Qué pasa? Si nosotros usamos una dirección IP y estamos conectados por DHCP, entonces aquí podemos tener un problema. Porque cuando el servicio de DHCP me renueve el IP, yo ya no voy a tener esta que termine en 66, puedo tener cualquier otra. Entonces aquí el cliente ya no va a poder escanear, le va a presentar un problema. Entonces lo mejor es que lo dejemos por nombre de host o verifiquemos. Aquí, por ejemplo, en opciones del adaptador, nos vamos acá, propiedades, me voy a protocolo TCP/IPv4 y me fijo, esta computadora lo tiene estático, no va a haber problema en ese sentido. Correcto. Pero si está por DHCP, lo mejor es dejarlo aquí por nombre de host. ¿Okay? Entonces, dígame. No, sí, exacto. Ok, ese es el principal o el más común de los errores. Que se renovó el IP, entonces ya no podemos escanear. El recurso compartido, ¿cómo lo podemos verificar si esta carpeta que me está diciendo está compartida en la red? Nos vamos al CMD y utilizamos el comando net espacio share. Le damos enter. Entonces aquí me dice que yo tengo estos recursos están compartidos en este computador. Scan. Y tengo esta que se llama test, que es el que acabamos nosotros de compartir, como ya lo vimos. Aquí también podemos desde el CMD rápidamente verificar si existe este usuario scan. ¿Cómo? Le damos el comando net espacio user. Entonces aquí, sí, aquí está scan. No podemos ver la contraseña, pero sí hay un usuario scan. Entonces, hasta aquí estamos bien. ¿Pregunta? Ahí hay otro tipo, nos puede sugerir un tipo de error que no sé si lo vas a abarcar ahorita. Y cuando la máquina está en dominio. Ok, cuando la máquina está en dominio. Vamos a ver eso, pero ahorita vamos a hacer una prueba de otros errores que son un poquito más básicos o más comunes. Entonces le vamos a dar guardar. Perdón, aquí, guardar. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo puedo hacer una prueba desde este modelo, yo puedo hacer una prueba de destino para esta plantilla OCCV. Entonces, el nombre de la conexión es scan. La contraseña es PBS 2020, signo de admiración hacia abajo. Eso es para evitar ir al multifuncional, poner el papel y escanear. Así es. ¿Qué dice que todo es correcto? Si yo llevo ya un documento al multifuncional y escaneo, debería de depositarse en la carpeta test, ¿verdad? Según esto, todo está bien. Pero quería probar algo. Ok, esto es lo que quería probar. Uno de los errores, uno de los fallas comunes. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer la prueba nuevamente. Ya vimos qué pasó, ¿verdad? Vamos a hacerla nuevamente.
Vamos a comenzar prueba. Ahí está intentando y hay un error. O sea, aquí dice que sí hay comunicación con el host, con esta computadora. La autenticación no se aplica y el servidor de destino aquí me está generando una falla. Entonces, ya cuando nosotros tenemos una falla, tenemos que volver a verificar la configuración. ¿Pero qué? ¿Cambiaste algo o fue Sí, cambié algo. Lo cambié intencionalmente la falla? para provocar la falla. ¿Qué fue lo que hice? Le habilité el firewall. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver es qué antivirus es el que se está usando, ¿verdad? Entonces, en este caso, este computador tiene un antivirus ESET. El ESET maneja el firewall de Windows ya cuando está instalado. Entonces, ¿qué hice yo o qué hago yo para las pruebas? A ver si eso es lo que me está afectando. Le doy pausar el firewall o pausar la protección. Cualquiera de los dos. En este caso le voy a dar pausar firewall. Le doy que sí. Vamos a hacer nuevamente la prueba de destino. Aquí vamos a definir la contraseña de este usuario que acá recién acabamos de crear. Dice que todo bien. Si yo me voy al multifuncional y escaneo en la carpeta de José Sevilla, debería llegar en este momento. ¿Por qué? Porque la prueba de destino me dice que está todo ok. Otro de los errores, cuando un computador es nuevo, que nos puede dar algún problema de comunicación o que esto falla, es, vamos a ir rápidamente, sí, a la carpeta test y aquí está el documento que acabo de escanear. Bueno, ahí lo escaneé y ahí se ve que llegó el archivo, ¿verdad? Otro de los errores comunes, por ejemplo, vamos a hacer una configuración nueva en un sistema operativo Windows 10. Entonces, es que el protocolo SMB no está activo en ese computador. Entonces, rápidamente lo vamos a ver. Vamos al panel de control. Nos vamos en el apartado de programas, activar o desactivar las características de Windows. Esta verificación es si nos falla. Nos vamos acá. Entonces aquí dice compatibilidad con el protocolo para compartir archivos SMB. Aquí también hay cliente SMB 1.0, eliminación automática y servidor SMB. Yo lo habilité desde acá, entonces me habilitó toda la subcarpeta. En este caso, si no lo tuviéramos habilitado, le damos check, le damos a aceptar. Entonces, cuando lo habilitamos, él dice aplicando cambios, desea reiniciar Windows ahora, entonces le damos reiniciar Windows y ya. Entonces, en este sentido, nosotros ya vimos que aquí en el antivirus nos estaba generando una falla, ¿verdad? Entonces, esta falla no está en nuestras manos corregírsela al cliente, porque no es nuestro computador, nosotros no somos los administradores de redes ni de seguridad, entonces hay que recomendarle al cliente que cree una regla que permita que el tráfico proveniente desde el multifuncional sea confiable, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo tiene que hacer ellos. ¿Por qué digo? Por ejemplo, yo en este sistema o en este antivirus, yo no sé si yo puedo crear una regla porque yo no lo administro, ¿verdad? Hay alguien más que lo administra. Entonces, el administrador es quien tiene que crear una regla. ¿De acuerdo? El process. Y lo puedes pausar y tenés que esperar que el Correcto. administrador Así para es. que lo Porque si le das pausar, entonces te pide contraseña. Entonces ahí necesitamos el apoyo del DT. Pero nosotros no podemos pausar. Yo lo pausé ahorita. El mío lo pude pausar. Ah, Sí. ¿Para probar el tuyo? Entonces, José Sevilla. Ok. Entonces, esa fue la configuración. Ok, la configuración básica del escaneo SMB. Por aquí yo había creado otra plantilla para prueba. Entonces, aquí
prueba de destino. Y ha creado he creado esta plantilla para hacer algunas pruebas. Vamos a ver la configuración. Y es exactamente, bueno, es similar, porque aquí el recurso compartido es de scan. Y también había hecho una prueba, aquí está scan. ¿Cómo lo verificamos? Le damos propiedades, compartir. Y aquí dice que todos, lectura y escritura. Estamos bien. Y el usuario sigue siendo scan, así que no hay ningún problema. Ya sabemos cómo validar eso. ¿Pregunta? Más que pregunta, sí, a mí me gustaría hacer la observación de que para efectos de configuración, tengo la impresión de que sí nos favorecería mucho a todos el hecho de que pusiéramos a la hora de crear el usuario en el administrador, pusiéramos en la parte de la descripción. De la descripción pusiéramos el password que estamos poniendo en ese usuario. Sí. Porque he encontrado muchas veces configuraciones de escaneo en las que tengo que, o sea, es mucho más fácil solamente, porque por este motivo se le cambió en la máquina o algo, el usuario ya está, el flujo de trabajo ya está creado y todo, solo es crear la carpeta y crear el usuario y usar los mismos datos. Usar los mismos datos. Entonces, así para sabiendo la contraseña, es súper más fácil de trabajo. Así, rápido. Entonces, todos nos ayudaríamos entre todos teniendo la técnica de poner el password en la descripción y así ya sabemos. El usuario está con ese password. Así es. Aquí les tenía la inquietud en la configuración de la plantilla. ¿Qué pasa cuando son usuarios de dominio? Entonces, ya has tenido ese escenario. Comentanos entonces cómo lo resolviste para que quede aquí. En uno de los casos es fue poner punto, pleca y el punto pleca, esta pleca. Sí, y el usuario que estamos usando. Ese fue el escenario más fácil que encontré con la en Cruz Azul fue diferente. Cruz Azul se estaba haciendo en una 59, creo que es la que tenía Cruz Azul. Y se crearon las carpetas, el llegó Harvey creó las carpetas en el escaneado. Se escaneaban, unos usuarios podían escanear, pero otros no. Se intentó por IP, se intentó por dominio, y bueno, si se lograba hacer escanear las que no escaneaban, las que sí escaneaban dejaban de escanear. Empecé a revisar dato por dato, se miraba que todo estaba bien, lo probé punto a punto a ver si la máquina estaba fallando. Me tuve que ir a la configuración de IP, las direcciones IP, me llevó a ver el dominio que están utilizando, el dominio que estaban utilizando Cruz Azul, no sé qué cosa, pero nunca no fallaba. Regresé el siguiente día y por pruebas verifiqué que si el C dominio que estaban utilizando Cruz Azul Alto era realmente, y no era realmente, era ins, no sé qué cosa, alto. Usa el dominio de LINS en la configuración de la multifuncional, los DNS de LINS y como subdominio el que él me decía, el administrador. Y ahí en ese momento todos pudieron escanear tanto por dirección IP como por hosting. Pero ya fueron 2 días para hacer eso, para verificar ahí. Entonces ahí, como todos sabemos, necesitamos el apoyo de la gente que maneja esa configuración. Y a veces son más ni siquiera ellos, porque no están seguros. Sí, así es. Entonces, ¿Cómo te diste cuenta de que el dominio era del INS, no era del club? Ayer nos enseñó. Por lo entonces Sí. le pusiste ejemplo, la dirección de dominio, le puse por ejemplo, ipconfig all en cualquiera de las máquinas aparecen estos DNS, ¿verdad? Exacto. Correcto. Entonces, agarra uno de ellos, le da nslookup. Paso.
y le das el IP, entonces aquí te aparece Tiene que estar el dominio. registrado. Y tiene como subdominio el Cruz Azul. El de Cruz Azul, correcto. Es que en realidad Cruz Azul es parte El del INSS. Entonces, por eso es que ellos tienen esa configuración y seguramente es que los informáticos locales, ellos manejan como Cruz Azul. Pero ya el administrador del INSS, el administrador de red, es que crea subdominios para diferentes entidades. En este caso, Cruz Azul, y qué sé yo. Pues. ¿Qué otros subdominios tiene el INSS? Entonces, y aquí les pues tuve ese escenario. Ahora, aquí yo también quiero decir algo que se me había pasado por alto. Ok, dice que es un carácter no válido, no sé, es normal. Este punto pleca es que nos dice que ese usuario es un usuario de dominio o está dentro de una red de dominio. Que Que agarre de la raíz y que busque todo en todo el dominio a este usuario. Ahora, también hay otra forma que nosotros podemos escanear, que es por nombre de host. ¿Cómo nosotros sabemos cuál es el nombre de host de la máquina? Con el comando hostname, y aquí lo tenemos. Este es el nombre de host de este computador. Yo para copiar la información aquí en CMD lo selecciono y le doy clic derecho. Automáticamente se me queda en el portapapel. ¿De acuerdo? Entonces, se puede hacer por nombre de host. O también la otra forma de saberlo, por si se les olvida el comando, es clic derecho, le das propiedades y aquí está el nombre del dispositivo. ¿Ok? El nombre completo del dispositivo en la red es este, que también es lo que más o menos nos decía aquí, que son pruebas que podemos hacer porque no sabemos el escenario que se nos presenta en ese momento. Pero estos son los más básicos, los que se han presentado. Pues aquí no hay otro, algo raro. Vos, José, que también has tenido más experiencia. Esa onda es mejor creer el usuario local, ¿no? Con la parte de Así es. trabajar con un usuario local, porque si trabajas con una cuenta de Windows, después cambian la contraseña, está Así perdido es. todo el mundo. Después te llama y Según que te lo escanea. Eso es lo que yo digo. Lo más fácil es crear el usuario local. De hecho, siempre lo hago con Sí, el con usuario el usuario local. local mejor. Siempre me creo mi usuario scan y le Sí, pongo- más tú controlar y mantener y en la una descripción le pongo el password. contraseña de referencia, mantenerla para no y lo sabes, ¿no? Ok, quería decir algo también, disculpen. Aquí en el nombre del host, puedes usarlo por nombre de host siempre, cuando, por ejemplo, si es una configuración nueva la que estás haciendo, tienes que validar que la configuración de la conectividad, que también ayer le dimos un vistazo, esté correcta. Entonces, nos vamos al protocolo IP. Esta es la configuración de esta máquina, de estática, y la configuración del DNS. Aquí tenemos un problema. No está en un dominio, nombre de dominio, y tampoco hay direcciones DNS. Entonces, aquí seguramente nos va a dar un problema. Si lo conectas a la red, al dominio, al PBX. Sí, por aquí como la tengo punto a punto, entonces no le hice configuración. En este escenario no me serviría por nombre de host, porque no se ha configurado bien ni el dominio, no es parte de ningún dominio, ni está conectada a ninguna red que posea un DNS. Entonces seguramente no nos va a servir usar el nombre de host. ¿Ok? Entonces para que lo tengan en cuenta. ¿Qué más quería ver? En la libreta de direcciones, también los multifuncionales, hay otras maneras de escanear. La E405, en la libreta de dirección, en la configuración. Correcto. Entonces, en la B405, aquí les nos acabo de decir que la configuración se hace desde la libreta de direcciones. ¿Cómo? Aquí está. Por ejemplo, aquí vamos a crear el usuario Rommel Saavedra, que es la parte también que les sugería de que los clientes llenen la libreta de direcciones para que solamente le den clic, lo seleccionen y es más fácil enviar correo.
arroba pbs.com. Fax lo tenemos. Aquí tenemos a escanear a destino. Le damos a agregar destino y es prácticamente lo mismo que vimos en la plantilla. El apodo, vamos a poner Rommel Saavedra. Red host, aquí definimos el IP 172.26. Vamos a utilizar mi misma máquina 16.66. Puerto 445, ya les mencionaba que también lo podemos probar con el 139 sin de error. El recurso compartido va a ser scan en la ruta del documento. Esto de la ruta del documento también es importante saberlo. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo la configuración de un servidor, en este caso, esta máquina es un servidor, pero queremos tener que se divida en subcarpetas. Entonces, ¿qué pasa? Podemos nosotros utilizar aquí pleca, por ejemplo, compras. Entonces, ya sabemos que el flujo de Rommel Saavedra se va a ir a scan, pero va a ir a una subcarpeta que se llame compras. Eso también es un escenario que no es muy común, pero también es importante que ustedes lo conozcan. Esto casi no se usa porque normalmente cada uno de los usuarios quieren una carpeta que ahí es donde le va a caer su correo. Así que no es que van a compartir un servidor de archivos. Entonces, esta es la configuración. Entonces, scan, clave es PBS 2020. correcto, solamente la confirmamos. Y le damos prueba de destino. Vamos a ver qué pasa. Listo. Entonces quiere decir que Rommel, cuando vaya al multifuncional y busque su nombre, perfectamente ya va a poder escanear también a su computadora. Esta es la otra manera de el escaneo utilizando el protocolo SMB. Aquí podemos cambiarlo, es lo mismo. Si ustedes se fijan, aquí también están los otros protocolos, el File Transfer Protocol o el Secure File Transfer Protocol. Lo único diferente de aquí o el flujo de trabajo es que en el icono que vamos a ver, para escanear flujo de trabajo o escanear A. Correcto, entonces, ¿cómo podemos ver eso? Aquí lo vamos a ver para que se observe cómo es desde el multifuncional. Servicio, vamos a ver aquí. Entonces, la primera opción en el multifuncional, usando la plantilla, es aquí, escaneado de flujo de trabajo, ¿verdad? En lo que nos mencionaba ahorita Kile, con respecto a cuando se configura desde la libreta de direcciones, es escanear A. Esta opción que está aquí. Pero los dos es la misma configuración, hicimos lo mismo. Las bases son las mismas, ya recordamos, una carpeta compartida, un usuario del sistema y configurar que concuerde la plantilla con esa información y listo. Eso es todo. ¿Qué más? Hay en otros modelos que las configuraciones varían, cómo luce o el aspecto más bien pues de los botones, pero es lo mismo, sí. El escaneo de flujo de correo utilizando el protocolo SMB es el mismo. No sé si quieren algo más que miren. Otro escenario que me he encontrado yo últimamente con Windows 10 es que si vas a crear algo, el usuario le da clic derecho a mi PC. Ok, a mi PC y no se encuentra. No se encuentra. Correcto. Entonces, ese escenario que nos menciona aquí es muy importante. Que nos puede pasar, o sea, no todas las personas Correcto. de Windows 10 son las mismas. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que este botón administrar no está disponible. ¿Por qué? La razón más simple es, bueno, no es la más simple, sino que se nos puede presentar, es que el sistema operativo, ¿dónde está? Vamos a ver. Aquí. Yo tengo una edición Windows 10 Pro. Si por ejemplo tenemos sistema operativo Windows 10 Home Edition, no está disponible administrar. Entonces, esa es una de las razones. Ahí no hay nada más que hacer, más que crear un usuario
desde cuenta, pero Net, Es otra historia. o el comando que yo estaba ok. utilizando para... Vamos a dejarlo aquí para que quede también definido. Net plwis. Ok. Sí, Damos enter y aquí nos abre directamente. directamente esta ventana donde podemos agregar usuario. Aquí, por ejemplo, aquí está este usuario que es el que agregamos. Aquí podemos agregar otro. Nombre de usuario que se llama test. Siguiente. Ajá, ¿cuál es el dominio? ¿Ya te he presentado eso? No, pero es que yo le doy local, que va a ser un usuario local. Ok, correcto. Entonces, eso es lo que queríamos escuchar. Le damos local. ¿Es un usuario estándar, un usuario administrador o es otro? Nosotros no necesitamos. Sí, Roma. No, digamos generalmente es un usuario como administrador. Ok, ok. Le damos administrador. Correcto. Aquí está el local y se llama test. No existe nada. Prueba otra vez. Dale cancel. Cancelar. Bueno, volverlo a ejecutar. Entonces, ahí hay una opción que creo que dice que sus usuarios locales los pueda crear. Ajá. A ver. Operadores, propiedades. Es que sí, fíjate que, bueno, yo lo hago de esa forma. Debe ser por la versión también. Por la versión. Y yo Porque le aquí digo nosotros lo podemos dar de administrar. usuario local. Pero sí es importante, pues, que si nos presenta ese escenario, intentar con este comando que nos ha proporcionado aquí y verificamos si podemos crearlo desde ahí. Bueno, de hecho sí, pero como también nosotros somos parte de un dominio, seguramente por eso es que no nos está dejando. Aunque revisáis, Ariel, cerráis, Ajá. te parece, no, donde estaba, te parece todo tu usuario. Ujú. Tu dominio está apareciendo como que fuera el usuario local, no el dominio al que está agregado. Si ves ahí, el dominio es la serie de tu equipo. Sí, Y el dominio del usuario es PBSNIC. Entonces, al parecer, el dominio lo está leyendo como que fuera un usuario local, no un usuario del dominio al que está registrado, ¿no? correcto. Pongo la serie, ¿eh? Si lo dejas sin dominio, No, no me dice. poner la serie, poner la serie, eso es ahí. 93. Se lo deja pasar. A mí me lo dejo pasar sin el dominio. Ah, qué raro. 7. Windows 7 tenemos. Sí. Sí, eso también. Ok. El estándar. No existe. Comprar el nombre. Bueno, seguramente es la versión del Windows. Pero bueno, ese es el comando que yo estaba utilizando cuando no me aparece por la versión Ujú. de Windows que se tiene. Le digo que es local, no le digo que es un usuario de sistema, ni siquiera, porque si no ya me va a pedir una cuenta de Microsoft. Correcto. Pero le ponen local, entonces sí, local. Ahí te dice, tener la opción de Le ponen el opción ahí que le es local. Exacto. Ahí lo estás viendo vos, No, acá no lo estoy viendo, lo estoy viendo exactamente igual como lo tenemos. pero a vos te deja pasar. Me deja pasar a la parte de anterior, pero cuando yo le doy de crear me dice que no existe en el dominio de ese usuario. Ok. Dale. Usuario estándar, ¿vale? Lo que podemos hacer aquí es, vos estás en la reunión. Compartir pantalla. No, no estoy yo en el dominio. Ah, no estás, es cierto. Sí, Es cierto. Ok. Bueno, otra de las razones por las que no puedes estar habilitado el administrador de mi PC, una de ellas es la versión del Windows. Y la otra razón es que los administradores deshabilitaron esa opción. ¿Ya? Esa es una de las opciones. Nosotros porque somos administradores de este equipo, entonces yo la puedo ver, pero perfectamente lo pueden quitar el panel de control, la administración, todo eso lo pueden deshabilitar por medidas de seguridad. Entonces, esa es otra de las razones. ¿Ya? Pero ahí tendremos un problema entonces si por ejemplo tenemos nosotros Windows 10 Pro
y no tenemos la opción de administrador, porque aunque utilizáramos el comando, Sí. como personal key, no nos va a permitir que En ese caso, pues nosotros lo que yo haría es decir, Sí. no puedo avanzar si no está el administrador que me ayude. Correcto. Si, Así es. si yo no tiene administrador, no está en ese momento, regreso como administrador. Sí. Otra de las opciones, por ejemplo, digamos de un cliente que no pueden escanear o algo, nosotros nos hacemos la configuración de nuestra computadora, le demostramos que el servicio sí funciona y bueno, pues y ahí está de parte del DITEO, el de informático, el administrador o el dueño de la empresa que puede hacer. Entonces, en otra sesión vamos a ver desde Mac las configuraciones, también las opciones de configuración de impresión, que en Mac no lo hacemos todos los días, pero sí es importante que lo conozcamos. ¿Hay algo más que decir? ¿Til? No, hasta ese momento no. ¿Chepe? ¿José? Estamos bien. ¿Uría? todo bien. Ok, muchas gracias. Vamos a ver.